Bienvenidos, empezamos con las entrevistas a los profesores, amantes y apasionados de la gamificación. Y hoy con nosotros tenemos el gusto de presentar a Jesús Martín Cardoso. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar Bueno, él aquí. es profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria de Largar, en Almería. Exacto. Pues estas entrevistas que estamos tratando de hacer son un poco para también ayudar a nuevos docentes a saber un poco más de estas experiencias y vivirlas con un poco más de tranquilidad cuando las tengan en ellos mismos, ¿no? Que es algo que vivimos a veces con incertidumbre cuando comenzamos. Entonces, ¿inicias tú, Sara, con la primera pregunta? Sí, me gustaría empezar a hacerte una pregunta básica, yo creo, ¿no? ¿Por qué eres docente? Me gusta el trabajo con los niños. Es algo que siempre me ha apasionado. De siempre, ¿no? Sí, Te sí. lo tenías muy claro desde el inicio. Bueno, muy claro, no. Yo nunca he tenido las cosas muy claras. Lo que pasa es que sí he trabajado, lo que me he dado cuenta es que cuando hago un balance en mi vida, siempre he estado trabajando desde muy temprana edad con adolescentes y con niños. Entonces era un perfil que tenía ya bastante claro. ¿Y crees que estarás toda tu vida trabajando en el mundo de la docencia? Bueno, pues me he sacado hace un par de años la oposición, con lo cual si el coronavirus nos deja seguir con la vida normal, yo creo que sí. Espero seguir siendo docente. Genial. Bueno, pues te voy a hacer ahora, menciona unas cuantas palabras y quiero que me las describas utilizando un solo término, ¿vale? Lo que primero te venga a la mente. Te diré una palabra y tú me dirás el término, ¿vale? Sí. Empezamos con gamificación. Motivación. Aprendizaje. Juego. Alumnado. Ahora mismo se me ocurre alegría, esperanza, ganas de verlo. Se me ocurren muchas palabras. ¿Y con cuál te quedarías de todas las...? Ahora mismo, pues fíjate, de verdad que con ganas de verlo. Estoy escribiendo en esta situación, les estoy escribiendo mucho en el chat y sobre todo les digo a la mayoría que tengo muchísimas ganas de verlo, de poder darle un abrazo, de saber que están bien. Sigo con docentes. Red. Las TIC. Uf. Lo dejo en uf. ¿Lo puedes dejar? Sí. Libros de texto. También lo dejo con otro uf. Los tenemos con pinzas, ¿no? ¿Perdón? Los tenemos con pinzas a los No, libros de texto. creo que los libros de texto son una herramienta como otra cualquiera, igual de válida siempre y cuando le demos un contexto, igual que el TIC. Ahora de repente hemos pasado por el coronavirus y por eso los dos UF se unen, hemos pasado de un contexto donde todo era libro de texto a un contexto donde todo es TIC. Ni uno funciona ni el otro funciona si detrás no hay un trabajo previo. Sin lugar a dudas. Mira, me gustaría pedirte ahora que me expliques algunas de tus experiencias, de estas que hayan ido muy bien o de las que no hayan ido tan bien. Aproveches este primer espacio de la entrevista para hablarnos de eso. Bueno, Referente a la gamificación. Sí, sí, en la te medida de lo comento posible. porque yo lo que me gustaría es volver al punto no de aquellas experiencias que me han ido bien y que me han ido mal, sino comentar, y creo que esto es para motivar a todos los compañeros que nos estén escuchando o que nos estén viendo, que a mí todas las experiencias gamificadoras me han ido mal. Yo he empezado siempre por fracasos. Fracasos, pues porque, claro, evidentemente cuando tú haces una experiencia motivadora, sobre todo las que yo tengo que son de bastante empaque, empieza uno fallando. Hay que fallar mucho, yo creo que ese fallo hay que recogerlo, hay que tener la capacidad de ver que ese fallo es un feedback para poder mejorar el proyecto. Entonces, en las tres grandes gamificaciones o ABJ que yo he montado, yo he empezado fallando, he empezado con proyectos que se me caían de las manos, que no motivaban a los alumnos, hasta que a mí me cogió un gran teórico de la gamificación, que quiero citar aquí, que es Pepe Pedraz, y me dijo, no, es que el problema que tú estás haciendo que es que tú estás construyendo gamificaciones para ti, tú estás construyendo juegos para ti, que a ti te encantan, pero que no tienen ningún enganche con tu alumnado. En el momento en que yo empecé a comprender eso, que se llama ponerse las gafas de tus clientes, en el momento en el que yo me puse las gafas de mis clientes, que son mi alumnado, todo empezó a mejorar. Pero ya te digo, en principio, claro, como yo soy el creador, cuando yo creo, hago un juego para mí. Ese juego siempre falla y después, gracias al feedback que me prestan los alumnos, voy modificando estas pequeñas estructuras para que el juego vaya funcionando o la gamificación vaya funcionando.
Excelente reflexión y alusión al compañero Pepe Pedraz. Sin duda, ¿Cómo? excelente alusión también a Pepe Pedraz, ¿no? Que comentabas. Es que Y que Pepe también, de Pedra... hecho, intentaremos a ver si logramos que venga alguna de las entrevistas, porque también nos parece una persona de la cual se puede aprender mucho y que, como tú dices, será un gran empuje para todas aquellas personas que puedan ver el vídeo. Sí. Perfecto. Ahora quería hacerte otra pregunta. A ver cómo te la digo. ¿Crees que todo es gamificable? Creo que sí. Creo que el problema son los costes. Es decir, cuánto trabajo tienes que empeñar tú en gamificar ese todo. Creo que gamificar requiere un trabajo impresionante, entonces hay que hay que hacer un análisis de esos costos-beneficios. Pero en principio mi respuesta es sí, todo es gamificable. Ujú. ¿Y consideras que la gamificación debería de empezar a utilizarse desde una edad muy, muy temprana? Tal vez esperar en algún momento específico de la etapa de alumnado. ¿Juegan los niños a alguna edad específica? Mm, Como no hay edad específica para jugar, en cualquier momento se podría introducir una gamificación de largo recorrido o de corto recorrido, con más contenido o con menos contenido, con más estrategia o con menos estrategia. Pero yo creo que el jugar es algo innato del ser humano, con lo cual, si somos capaces de ponerle esa pátina de juego o esa pátina de gamificación a unos contenidos, perfectamente podemos desarrollarlo en cualquier ámbito de la vida docente. Vamos a centrarnos ahora en las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones recomendarías para gamificar o qué aplicaciones son las que utilizas tú más en tu día a día con la gamificación? Vale, si estamos hablando aplicaciones, yo lo que recomendaría, yo voy más a niveles de gamificación. Si tú quieres empezar, yo me iría a una aplicación que es base, que es el ClassDojo, que el ClassDojo lo que hace es una estrategia o una mecánica muy simple que es la de puntuar. El ClassDojo, dependiendo de la edad de los alumnos que tengáis, pues tiene un mayor recorrido o un menor recorrido. Yo siempre voy a hablar de secundaria, que es el ámbito en el que trabajo y en el que tengo más experiencia. ClassDojo hasta primero funciona bastante bien, segundo eso ya empieza a fallar esas estructuras. Yo no he utilizado, no soy partidario de utilizar aplicaciones como Kahoot, como Quiz, como, bueno, todas estas que son, vuelvo a decir, que son, que te digo yo, competitivas, que vienen, pero entiendo que es un primer paso que hay que utilizar para después lanzarnos a unas gamificaciones más profundas. Creo que digamos que son un trampolín de salto hacia construcciones o hacia gamificaciones un poquito más profundas. Entonces, las que recomendaría, ClassDojo, Kahoot, Socrative, Quizlet. Mira, antes comentabas la importancia, bueno, de todo este tiempo que se tiene que dedicar, ¿no? Que hay veces que tú puedes pensar en un proyecto, pero ese proyecto requiere tanto tiempo que puede ser al final inviable. Y para esto, una de las cosas muy importantes es poder colaborar con otros docentes, ya sean docentes como Sara y yo, que vivimos lejos y que de alguna manera nos podemos ayudar, o también con docentes del centro. En tu caso, logras que puedes colaborar y ¿cómo creas tus diseños? ¿Solo en tu aula, Bueno, compartiendo? te comento, mi biografía como docente ha sido, yo he estado creando cosas en el aula de manera solitaria, aislada, lo que se llama un profesor isla, y yo lo hacía siempre para mis alumnos. Tuve la suerte que hace, creo que 4 años, 2 compañeros míos, pues, por casualidad, vieron mi proyecto Ídolos de Acero, que son Alberto y Paco, que desde aquí les mando un saludo impresionante y gordísimo, que también decirle que los he hecho mucho de menos. Y estos compañeros, cuando vieron mi proyecto, dijeron, pero muchacho, ¿tú qué tienes entre manos? Esto tienes que exportarlo, tienes que sacarlo. Y fue a partir de ese sacarlo, salir de mi aula, cuando a partir de ahí empecé, bueno, pues a presentarme a ciertos tipos de premios, a concursos, a exponer este proyecto en redes y fue un exitazo. El primer año, pues prácticamente involucramos a todo el claustro del instituto. Estamos hablando de un claustro que tiene alrededor de 55 profesores. ¿No es pecado minuta? Sí. ¿Y puedes explicarnos más sobre este proyecto? Bueno, pues
se llama Ídolos de Acero, es una gamificación que está desarrollada para segundo de la ESO, para dar los contenidos del feudalismo. Y lo que hacen los alumnos es, o sea, es una gamificación que tiene por detrás una ABJ, un tablero en el que tienen que jugar, y ellos a partir de una serie de gestión de recursos tienen que ir montando un feudo, ese feudo construir ciertas edificaciones que le dan ventaja y van a generar una serie de batallas, con lo cual lo que intentan hacer es revivir lo que es el feudalismo, intentar subir en una jerarquía social hasta conquistar la corona. En nuestro caso, una vez que se conquista la corona, tenemos 3 clases jugando en paralelo y hacemos una lucha entre los reyes o reinas que se hayan coronado ese año, y después sacamos de ahí un emperador que coronamos en la Alcazaba. O sea, que hacemos una fiesta bastante... Yo he visto esas imágenes con ese trono rojo y ese momento de coronación. Sí, sí. Te cuento, por ejemplo, que el trono nos lo hicieron alumnos de FP. O sea, que cuando estamos hablando de que fue todo el instituto el que se implicó, ya te digo que fue bastante importante la participación de otros docentes. Y cuando comentas los de ese año, por lo cual ya estás planteando de que lo repites. Sí, sí. Este sería... O sea, ha sido nuestro 4º año, que queda un poco pues descosido por cuestiones que son evidentes, pero claro, de hecho, incluso cuando hoy les dije a mis alumnos que íbamos a grabar este programa, me estaban ya comentando, o sea, pasaron de lo que yo les había dicho, de que el profe iba a salir en las redes, y la pregunta era, pero ¿vamos a terminar Ídolos de Acero? ¿Vamos a coronarnos o no? Entonces, bueno, tenemos que hacer un compromiso para ver si somos capaces de que el año que viene hacer 2 eventos en uno, no sé. Tenemos que hablar con el director de la Alcazaba de qué nos permite. Sin duda tendrás que cerrar ese círculo, ¿verdad? Sí, lo tenemos que cerrar por los alumnos. No podemos darle esa pizca de motivación y dejarlo ahora en el aire. Tendremos que hacer algo a media o una coronación virtual, no sabemos. Algo tendremos que hacer. Tengo una duda sobre este proyecto, puesto que, bueno, eres profesor de Geografía e Historia. ¿Unías ambas áreas dentro de la misma gamificación? Sí, ten en cuenta que, bueno, realmente si estamos hablando de conceptos o sea, yo lo que trato en este proyecto es sobre todo la parte de historia del feudalismo, la Edad Media. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí Ídolos de Acero me sirve siempre como un soporte para todo lo que yo pueda explicar. Porque hasta ahora yo lo que iba haciendo, o con otros cursos que yo he tenido, en los que nos he ido dado Ídolos de Acero, yo les explicaba cualquier contenido y cuando volvía atrás, ellos me decían, yo ya no me acuerdo, profesor, de qué es lo que me estaba hablando, esto te lo puse en el examen, se acabó. A partir de Ídolos de Acero yo tenía un soporte. Entonces, cuando yo quiero explicar geografía, les digo, bueno, si estamos hablando de la península itálica, bueno, ¿recordáis lo que era una península? ¿Os acordáis de Ídolos de Acero? Y solo mencionar Ídolos de Acero, ya ellos tienen una retentiva porque han jugado en ese tablero, porque lo han tenido como una vivencia o una experiencia lúdica. Sin duda fascinante y muy útil, ¿no? El poder aprender a través de los juegos, que como decimos es lo que toca y es con lo que nos quedamos. Sí. Aquello que nos toca y nos mueve, nos sensibiliza, ¿no? Sí. Comentábamos antes en el backstage, por llamarlo de alguna manera, que estabas intentando que este proyecto llegase a más gente y lo pudiesen utilizar. Pero a veces cuando ves un proyecto tan macro es complicado porque tú dices, claro, yo tengo todas estas cosas que ya tengo que hacer, ¿cómo encabirlo, ¿no? ¿Cómo introducirlo dentro de todo lo que tú tienes que hacer? ¿Qué consejos darías en ese caso? Bueno, el primer consejo que yo os daría es lo que también os he estado comentando, que se va a publicar este proyecto como REA, como recurso educativo abierto. Una de las ideas con las que he trabajado yo con la coordinadora de este proyecto, con las coordinadoras de este proyecto, es que sea algo bastante sencillo, porque al ser una gamificación es lo que tú dices. Si tú no tienes una idea, por ejemplo, de lo que es Catán, si tú no tienes una idea de las mecánicas que hay en el RIS, es bastante complicado. O sea que esto lo estamos dando para un perfil de docente que tenga ya un tipo de experiencia lúdica previa. Pero lo que yo estoy intentando construir dentro de ese recurso educativo abierto es transformarlo como si fuese una especie de libro aventura. Es decir, que de cada parte te vaya directamente dirigiendo a las nuevas partes, se vaya introduciendo pasito a pasito, que es lo que en teoría de la gamificación se llama pildorización, de tal forma que haya una primera demostración en la que tú aprendas cómo se manejan las tropas, cómo se manejan los recursos, cómo se comercializa, y después ya directamente lanzarlo a los alumnos. Como es un recurso educativo abierto, esto lo que podemos hacer es, lo vamos a minimizar, es decir, yo lo
lo voy a dar en todo su amplio concepto. Recordad que yo llevo 5 años trabajando con este proyecto, pero la persona a la que lo coja lo que tiene que hacer es directamente recortar y quedarse con los básicos. De hecho, yo ya tengo muchos docentes de primaria que quieren que yo lo actualice para primaria, porque vienen con contenido de secundaria, son más profundos, la gestión de recursos es más compleja que para un proyecto de primaria, y seguramente en una segunda versión intente sacar un REA, o al menos yo me trabajo un REA para poder darlo a docentes de primaria. En ese proyecto, ¿qué cabida tiene el libro de texto, por ejemplo? ¿Trabajas con él, lo complementas, añades fragmentos textuales o creas tú tus propios recursos? No, yo cuando me meto en un proyecto creo yo mis propios recursos, evidentemente me baso en libros de texto, pero no en el que me proponen las editoriales. Hay mucha búsqueda en internet, hay construcción de castillos, construcción de catedrales góticas, hay vidrieras góticas, con lo cual de lo que estamos hablando es de mucho material que tenemos por detrás construido. Además, interdisciplinar, ¿no? Que sería con todas las áreas, tanto unir el arte, la plástica, geografía, historia. Bueno, se supone que deberíamos trabajar por competencias, ¿no? Entonces un proyecto que vaya por gamificación debería intentar trabajar todo ese tipo de competencias. Y, perdón, ¿te corté, Sara? No, adelante. Comentabas también eso, ¿no? Como hacíais toda una teatralización, toda una fiesta después. Nosotros ahora, por ejemplo, en un proyecto que hicimos ahora de la Edad Media también en el centro nuestro, invité yo a una asociación de recreación histórica que, pues claro, mostraban todo el armamento, se hacían peleas y demás, y eso era como muy impactante y te permitía que también te relacionabas con entidades fuera del centro. ¿Lográis tener ese contacto, ese apoyo de diferentes...? De hecho, ya te comento, nuestra idea fue cuando sacamos este proyecto fuera de nuestro centro, nuestra idea fue implicar a la máxima cantidad de personas posible. Lo hemos hecho por fase, que yo creo que ha sido bastante inteligente el no meternos en un proyecto muy grande. Digamos que en el año 0 nos pusimos en contacto con la dirección de la Alcazaba, que también le doy gracias desde aquí a Arturo del Pino, que siempre nos ha facilitado todo. O sea, imaginaros el entramado que hay para poder mover 100, 200 alumnos a la Alcazaba de Almería, ¿no? Y él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Entonces, el primer año solo lo restringimos a nuestro instituto. Se hizo una coronación, pero ya veíamos muchos fallos, porque veíamos que todo el alumnado durante horas estaba esperando para un evento, que era la coronación, en el cual, alumnos de tercero, de primero o segundo bachillerato no habían participado y estaban ahí las horas muertas viendo esa coronación. Era un momento fantástico para segundo de la ESO, pero los demás participantes se quedaban a expensas. En el segundo año ya hicimos talleres, de tal forma que invitamos también a una recreación histórica de vikingos. Nos encargamos ciertos profesores de hacer talleres para otros compañeros. Este año el salto era intercentro. Perdón, no, ya el año pasado hicimos un salto intercentro, en el cual vinieron invitados 2 centros simplemente. Este año queríamos haber invitado a 5 centros más, los 3 adscritos que tenemos a nuestro instituto, más otros 2 centros, y la idea es ir creciendo siempre progresivamente, que no se nos vaya de las manos. Sí, porque además es un proyecto ambicioso, ¿no? O sea, al final implica a toda la sociedad educativa. Sí, es que yo sigo pensando que este tipo de proyectos son proyectos que lo que hace es montar esas redes necesarias que estamos hablando. Si tú vas a trabajar con alumnos, vas a trabajar con padres, vas a trabajar con instituciones, vas a trabajar con centros adscritos, fíjate de lo que estamos hablando ahí de muchísimos conceptos que después en el día a día de un centro se dan como parcializados, ¿no? Si vienen los de sexto de primaria, les hacemos un día de enseñarles el instituto. Bueno, ¿por qué no hacemos todo esto juntos? ¿Por qué no invitamos a padres, invitamos a alumnos, nos vamos fuera, que realmente lo que estamos haciendo es un día de convivencia, ¿no? Bajo un proyecto... Puertas abiertas, ¿no? Claro, son puertas abiertas porque ellos entran en el centro, después también le estás dando un punto de anclaje de cuando tú llegues a segundo de la ESO, fíjate lo que te espera. Claro, eso es al final, que es una cosa también importante en la gamificación, que esa anticipación que te genera ya la expectativa, la emoción. Y tal y como comentabas tú antes, el hecho de que se pueda desgranar y que primero aprendas unos pasos primero y luego vayas de cada vez desarrollándolo más, si logras también incluir adaptarlo para escuelas de primaria, pues tendrás que los alumnos ya cuando lleguen al instituto ya sabrán incluso cómo va y eso irá volado.
Claro, bueno, yo tengo el caso particular de mis niños que vienen, o sea, mi grande viene, por ejemplo, el año que viene al centro y lleva ya, vamos, sin broma, lleva 3 años ya diciéndome, pero papá, cuando yo llegue a segundo a la ESO, tú vas a hacer ídolos de acero, ¿no? O sea, que se crean expectativas y ya sus compañeros que saben de qué va la historia porque están en sexto de primaria, ya también van tendiendo y tirando a, oye, cuando lleguemos al instituto vamos a hacer ídolos de acero o no. Entonces, claro, yo creo que es un anclaje muy importante, muy importante. Jesús, creo que nos fascina tu proyecto de ídolos de acero, pero quiero saber qué más proyectos tienes entre manos. Bueno, ¿Qué otras temáticas? como soy culo inquieto, entonces tengo que estar siempre haciendo algo. Os comentaba antes que aunque este ídolo de acero ha sido el proyecto que a mí me ha sacado, del que he sacado, digamos, más ventaja, que se ha reproducido más en las redes, tengo dos a los que le tengo muchísimo cariño y que no han dado todavía de sí, por así decirlo. Quizás por las condiciones, porque no he podido probarlo tanto, porque no he tenido esa capacidad de exposición como ha tenido Ídolos de Acero. Uno se llama Slot City, es chulísimo, de verdad. Es, o sea, parte de, no sé si ustedes habéis llegado a jugar a SimCity 3000. Bueno, Y 3000. digo SimCity. Yo no, conozco SimCity, pero no lo juego. Bueno, pues SimCity 3000 fue prácticamente uno de los juegos que aparece a finales de los 90. Trabajamos con SimCity 3000 porque es un juego de ordenador que te permite, o sea, tiene ya las licencias, el copyright está liberalizado. O sea, entra dentro de lo que es la categoría de abandonware. Es decir, que a las empresas les cuesta más el copyright de las ventas que se están produciendo. Fíjate, o sea, estamos hablando de un juego de los 90. Fijaros la industria de videojuegos cómo se ha desarrollado. Entonces no les interesa, yo lo rescato como docente y teniendo en base ese juego que es una construcción o gestión de recursos para construir una ciudad con diferentes ámbitos políticos, cultura, educación, etcétera, pues les introduzco toda una serie de gamificación en función, la temática es, tenemos un grupo del que sale un alcalde, entonces ese alcalde o alcaldesa tiene que dirigir a su grupo de gestores dentro de un municipio para crear la mejor ciudad. Y a partir de ahí le voy a ir poniendo una serie de pruebas. Sus ministros, ¿no? ¿Perdón? Va teniendo sus ministros. Bueno, sí, son ¿no? en este caso, pero sí, son sus ayudantes, ¿no? Entonces, es muy curioso porque la primera fase de este proyecto lo que tienen que hacer es un discurso de victoria. Entonces nosotros en clase analizamos los discursos de Nelson Mandela y de Barack Obama. Ellos analizan, se hacen dueños de esos discursos y tienen que reproducir. O sea, esto es un primer momento, fíjate lo que estamos haciendo. No solo competencia lingüística, sino que estamos haciendo conocimientos previos. Ellos no tienen ni idea de política, no tienen ni muchas veces ni idea ni cómo se llama el alcalde de Almería, pero ya me están haciendo un discurso de victoria. Primer punto. Segundo punto, jugamos un poquito al juego para que entiendan un poco de qué se está hablando, de lo que son la revalorización del suelo urbano, de qué son el parcelamiento urbano, cómo se puede construir una ciudad, yo les voy dando indicaciones, como un centro histórico puede ser un centro comercial importante o los centros comerciales se pueden ir a la periferia, etc. Cuando ellos tienen un poquito el juego así más o menos trasteado y ya van construyendo una ciudad, nos vamos a la calle y hacemos un Google Drive. Primero construimos un Google Drive, son Google formularios para hacer una encuesta. Y viendo cómo se puede desarrollar el juego, ellos ya van teniendo una intuición de lo que le quieren preguntar a los encuestados. Hacemos una encuesta que yo superviso, esa encuesta nos vamos a los mercados de abastos de aquí de Almería, que tiene 2, hacemos una excursión, van haciendo preguntas también para que se pongan en el papel de encuestador. Pero también esto de que nos llaman a las 3 de la tarde, detrás de la llamada de las 3 de la tarde, que nos molesta a todo el mundo, hay una persona que tiene corazón. Entonces, cuando ellos ven ese rechazo de las personas que les dicen, oye, es que no tengo tiempo para responder tus preguntas, ellos entienden, oye, mira, esto es un proyecto de clase, si no me responde me estás dejando un poco en el aire. Bueno, hacen su... Sobre todo la destreza oral, ¿no? Que es tan importante en secundaria, la destreza oral. Y social, ¿no? Te tienes que ganar a la gente para hacerle una encuesta que puede durar unos 10 minutos y no todo el mundo que va a la compra tiene esos 10 minutos o te quiere responder a esas preguntas. Cuando me tienen la encuesta, eso ahora lo recogemos, lo valoramos desde matemáticas y en matemáticas les hacemos ahora que me hagan un tratado político. Es decir, ¿cómo va a ser tu ciudad? Y a partir de cómo va a ser esa ciudad, empezamos otra vez las ciudades de cero. Hay una serie de ítems que tienen que conseguir, que el propio juego te lo da. Si consigues una prisión de máxima seguridad, te damos tantos puntos. Si no utilizas las energías, o sea, si utilizas las energías renovables,
te vamos a dar tantos puntos, si el transporte está, o sea, y le vamos canalizando hacia una ciudad sostenible. Cuando ya me tienen esa parte hecha, tienen que pasarme una entrevista. Es decir, yo le doy los proyectos, la clase está dividida en grupos, yo le doy los proyectos, los mezclo, y ahora tú vas a recibir el proyecto político más la ciudad de un grupo de compañeros tuyos. Y ahora tienes que ponerla a parir, porque tú eres un periodista que estás en contra del gobierno. Entonces, ahí se dan cuestiones muy divertidas. Se dan cuestiones políticas muy profundas, como usted ha dicho en su tratado que va a hacer, o sea, que los impuestos van a ser bajos, porque ahora me tiene usted unos impuestos de 21%. Entonces yo ahí llego y rasco un poco, que lo estamos dando este año en Ciudadanía, y les explico, bueno, ¿son los políticos unos mentirosos? ¿O es que tú tienes unos proyectos y después la realpolitik te lleva por otro lado? Entonces, claro, se va por lo menos un poquito macerando ese discurso político de yo tengo esto y ahora digo lo otro. O, bueno, por lo menos para que tengan un poquito de conciencia política, que muchas veces los políticos se ven arrastrados por una realidad que no es la que ellos quieren. Jesús, qué interesante. Te vamos a seguir la pista. ¿Perdón? Te vamos a seguir la pista de este Sí. nuevo proyecto. Yo te vuelvo a decir, Ídolos de Acero ha saltado porque es muy espectacular, pero para mí este es el que yo le tengo más cariño. Después hay una posibilidad de crear un desastre natural dentro de las ciudades. Entonces, una vez que se crea ese desastre natural, tienen que volver a reconstruir. Fíjate que ya estamos tratando de desastres naturales, qué se puede hacer para prevenir un desastre natural, cuáles son los desastres naturales en tu zona. En nuestro caso, en Mérida son los terremotos, qué se puede prevenir, porque hay zonas del mundo donde o sea, el impacto de un terremoto es más fuerte que aquí, qué es lo que se hace allí, qué es lo que no se hace aquí, o al revés, viceversa. Y por último, para cerrar todo este contexto, el alcalde o alcaldesa con su equipo tiene que construir una biografía grabada, ¿no? Entonces, me está cerrando el círculo. Ese sería el segundo proyecto que tengo realizado, y un tercero que todavía no ha salido a la venta, por así decirlo. Está en el horno. Perdón, bueno, yo creo que ese todavía está todavía no ha llegado ni al horno, que se llama Rinascitat, la ciudad del Renacimiento. Y aquí lo que tienen que hacer, o sea, basándome yo en el arquitecto Vitruvio, que dio las pautas de lo que es una ciudad renacentista, lo que me tienen que hacer es, hay un mercado público, hay una subasta pública cada viernes, o por lo menos esa es mi idea, y en esa subasta pública voy a poner 3 edificaciones que tienen que comprarme. Ellos van a pujar por esa subasta pública y lo que tienen que ir comprando edificios de tal forma que me construyan una ciudad renacentista. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo no tener que explicar la ciudad renacentista, existe un narrador, es un Geniali, en el que ellos pueden ir asociando las etiquetas, o sea, cada edificio, tiene una etiqueta, por ejemplo. Una etiqueta de posada, que significaría que se forma mucho ruido, una etiqueta de arte, que significaría que es una zona rica. Entonces, yo a través de unos vídeos tutoriales les voy explicando cómo una etiqueta con otra sí casa o cómo hay etiquetas que son incompatibles. Entonces, mi idea es que comprando una serie de edificaciones que para tener ellos dinero me tienen que realizar una serie de trabajos, memes de arte, biografías, etc. Y yo les doy ciertas recompensas, con ese dinero me compran esas edificaciones en subasta pública y en función de una serie de puntuaciones que yo ya le tengo establecido en un Geniali, se supone que tienen que construir una ciudad renacentista sin que yo les haya explicado lo que es el Renacimiento. Pues la verdad que como proyecto pinta muy interesante. Claro, también tengo yo que decirte que esto es importante, que no quiero asustar a nadie, que el papel lo soporta todo. Es decir, cuando tú me haces estas preguntas, yo te puedo decir maravillas de mi proyecto. Vuelvo a decir, a mí todos los proyectos me han fallado. Seguro que este me falla, pero bueno, la idea está ahí, quiero testearlo, quiero llevarlo, en principio quiero llevarlo a las JGA, que no sé si sabéis lo que son las jornadas de Gamifica tu Aula, que están organizadas por Gamifica tu Aula, que también yo creo que tendréis que echarle un vistazo. Sí, tienen... Muy potente. Y mi idea es que de hecho ya había una fecha que el coronavirus ha retrasado, cuando el JGA se ponga otra vez en marcha, tener este proyecto ya terminado. Creo que también una de las cosas que dices que es muy importante y sobre este fallo es que, o sea, sobre este fallar en el proceso, es que también haces partícipes a tus alumnos de la creación y entonces se sienten todavía más importantes como personas que son capaces de crear. Claro. Yo creo que es muy importante
creo que la labor que tenemos nosotros, los que estamos ya en este plano de gamificación y que llevamos un largo recorrido, creo que es decir esos fallos, ¿sabes? Porque si no, volvemos a asustar a la gente. Yo me he encontrado en formación de profesores que cuando antes iba y explicaba ídolos de acero, todo el mundo decía, vale, este es tu proyecto, tú eres un máquina, yo hasta ahí no llego. Entonces, no, mire usted, yo te voy a empezar a contar los fallos, yo te voy a empezar a contar que he tenido 3 años fallando, he tenido 3 años dedicándome a este proyecto con ordenador, quebrándome la cabeza. De hecho, este proyecto, vuelvo a mencionar a Pepe Pedrá, me lo rescató él de la basura porque yo ya lo había tirado diciendo, bueno, esto no sirve para nada, y gracias a ese rescate, gracias a esa visión de los clientes, ese proyecto me ha funcionado. Entonces, hay que saber que gamificar es fallar, yo creo que fallar, y si falla, vas a recibir un feedback, y viendo el feedback que tienes que poner tú en tus alumnos, el feedback solo te lo pueden dar tus alumnos, ahí es cuando vas a ver cuáles son los puntos y las posibilidades de mejora. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que todos tenemos ganas de ir a tus clases para empezar ídolos de acero, ¿no? Pero vamos a empezar con las preguntas de cierre, ¿vale? Te quería hacer una que es, ¿qué docente marcó tu infancia y por qué? Bueno, mi señorita Consuelo. Yo creo que como su propio nombre indica, porque era una profesora encantadora, encantadora, que se desvivía por sus alumnos. A mí me cogió un especial cariño y yo la recuerdo como una persona muy entrañable, que aún hoy en día me he encontrado yo por las calles. Yo soy de Sevilla, me la he encontrado un par de veces por mi barrio y ha sido, vamos, una emoción impresionante. Y aquí, más referente a la enseñanza, en el momento en el que tú enseñas dentro del aula, ¿te sientes libre? ¿Te sientes capaz de, con elección de todo? O sea, si me estás comentando, por ejemplo, desde la administración, tengo la suerte de estar en un centro donde hay bastante libertad y a mí nunca se me ha cuestionado por este tipo de proyectos. Es más, creo que desde la dirección se me ha apoyado muchísimo, con lo cual tengo que estar muy agradecido. Si me lo preguntas a forma o a modo personal, te comento lo mismo que antes, lo mismo que los alumnados, somos biorritmos, es decir, yo hay días que llego y por muy ideal que sea ídolo de acero, llevo 5 años haciéndolo y al 5.º año hay clases en las que entro y digo, otra vez tirar dados, otra vez no sé qué, no sé cuánto, y hay otros momentos en los que son eufóricos. O sea, esa parte de biorritmo no me gustaría olvidarla. Jesús, ¿de qué ejercerías si no fueras docente? Informático, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. No solo es un hobby, ¿no? Sino que es una pasión, ¿no? Es que yo creo que eso de controlar mundo, dominar propios lenguajes, y que tú de un lenguaje, de unas coordenadas que son muy lógicas, de repente aparezca algo, me parece una forma de creatividad alucinante. Claro, evidentemente, la mayoría de los informáticos me van a decir, oye, es que yo lo que estoy creando son aplicaciones que si le das este botón ocurre tal cosa. No sé, a mí me parece algo tan apasionante. Claro, yo te diría que creador de videojuegos, que eso ahora mismo está muy de moda. Pero bueno, sí me gustaría informática, es una profesión que me apasiona. Creo que ya has indagado un poco en estos aspectos, pero ¿qué consejos darías a futuros docentes? Hombre, el principal, si estamos hablando de gamificación, es jugar y jugar. Hasta que no hayas jugado mucho, no vas a saber qué juego es el tuyo, qué juego es el que tú puedes adaptar a tu clase y qué juego te lo puedes llevar. Si vamos a utilizar la experiencia lúdica o la gamificación simplemente porque sea una moda, al final nos va a dar un efecto rebote, que es, yo voy a hacer algo porque está de moda, porque, se está probando, voy a fallar y el efecto rebote es, no, yo me voy otra vez a los libros de texto, que es lo que me viene bien. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, si queremos entrar dentro del mundo de la gamificación, es jugar, es encontrar el juego que nos inspire a llevarlo a clase. Bueno, y vamos a acabar. Quiero que me digas una frase sobre educación que a ti te inspire, que te motive, algo que te haya marcado, esa frase que te inspire. ¿Qué dirías? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no soy mucho de frases y además tengo una memoria muy mala. O sea, ves que a mí no me cuesta desnudarme y decir los fallos. Yo tengo una memoria muy mala, con lo cual siempre he intentado coger frases para cuando tengo que exponer y ese tipo de historias, y soy incapaz de quedarme con frases. Me quedo con personas, me quedo con muchísimas personas que me han ayudado en este camino, que me han ayudado a
salir, a ser quien soy, y personas en las que todavía me veo como referente, algunas de las que he nombrado aquí y algunas que se me han quedado en el tintero, que te podría hacer una lista de personas que están detrás de los proyectos que yo estoy realizando, impresionante, tanto como autores físicos como autores intelectuales a los que leo o sigo. Yo creo que esto es un mundillo que hay que investigar mucho, que hay mucha gente que es muy puntera, muy puntera, y que, ya te digo, más que con una frase me quedo con un sentimiento, ¿no? Con el sentimiento que es un camino, que no estás solo, que hay muchas personas que estamos aquí que te van a ayudar y que te podemos ayudar, que si nos contactas estamos encantadísimos de responderte a las preguntas, de echarte una mano, de sacar esos proyectos que hay en ti. Ya digo, es que frases me resulta muy complicado. Muchísimas gracias. Sí, hombre, a ustedes, Sara y Iñaki, por haberme invitado. Todo un placer. Muchísimas gracias por venir y bueno, no dudes en que te contactaremos en más ocasiones, sobre todo cuando los otros proyectos vayan saliendo ya, que hay que saber cómo van. Encantado. Así que nada, Eso con es. esto damos cierre a la primera de las entrevistas y ya nos veremos en la próxima. Perfecto. Hasta luego. Luego.